Bienvenidas, damas y caballeros, a este espacio donde las historias cobran vida. Las abuelas y los abuelos, cuántas cosas nos han enseñado, ¿verdad? Hay personas que convivimos tanto con ellos que ya conocemos de memoria muchas de las historias que cuentan una y otra vez. Aún así, siempre es un gusto escucharlas de nuevo. Sin embargo, también hay relatos que no comparten con tanta frecuencia, y algunos de ellos son verdaderamente escalofriantes. Esta noche les traemos la tercera recopilación de historias contadas por nuestros abuelos. ¿Quieren escucharlas? Entonces, aprovechemos este momento. Permítanme acompañarlos en cualquier actividad que estén realizando, o mejor aún, pónganse cómodos. Desconéctense por un rato del estrés y la prisa del día a día y prepárense una bebida de su elección. Ahora viajemos juntos a Guanajuato, México. Abriel Peña nos comparte su experiencia. Con mis abuelos siempre tuve una relación muy cercana y era común que mis papás y yo los visitáramos. Ellos vivían en La Zurda, una pequeña localidad que está saliendo hacia la carretera que lleva de Santa Bárbara a San Guillermo. No sé si podría considerarse un pueblo del todo, ya que en aquel tiempo no había muchas casas por ahí, pero tampoco estaba tan lejos de la ciudad. No estoy segura si esto tenga algo que ver con lo que me ocurrió. Yo realmente no recuerdo mucho, pero cuando crecí, fue mi abuelo quien me contó lo sucedido. Una noche, mientras lo acompañaba a la carnicería, salió el tema porque nos pusimos a recordar a mi abuela, quien había fallecido cuando yo tenía 10 años. Durante la conversación, mi abuelo me preguntó si recordaba lo que había pasado y lo que yo decía que veía en ese tiempo. Le respondí que no, que solo recordaba estar con ella en su casa y luego, de repente, ya no estaba. También le mencioné que sí me acordaba que hubo un tiempo en que dejamos de visitarlos, pero mis papás nunca me dijeron por qué. Mi abuelo, que siempre me hablaba de usted, me explicó: «Mija, sus papás no quisieron contarle nada, porque fueron tiempos difíciles para todos. Su abuelita se enfermó mucho del estómago, algo relacionado con una bacteria. No supimos bien la causa, pero Dios la tenga en su gloria. Ya está descansando. Me acuerdo muy bien que sí dejaron de venir por un tiempo, pero no fue porque no quisieran. Fui yo quien les pidió que ya no vinieran, e incluso yo me fui a quedar con su tío Gonzalo. Sus papás no se llevan con él, pero en ese momento no tuve opción. Cuando su abuela se enfermó, decidimos llevarla al hospital. Ella no quería que sus nietos la vieran porque decía que se veía muy demacrada y quería regresar arreglada. Ya sabe cómo era, siempre bien peinada y maquillada. Por eso solo íbamos los adultos. No queríamos preocuparlos. Durante ese tiempo, cuando ustedes nos visitaban, usted preguntaba mucho por su abuelita, pero les decíamos que estaba con la tía Magdalena, la que vive allá por el Pistache. No queríamos que supieran lo complicada que estaba la situación. Una tarde, mientras estábamos solos en casa, sus papás salieron a buscar a su tío Lalo. Usted y yo estábamos lavando los platos cuando, de repente, salió corriendo hacia el patio. Me sequé las manos y la seguí, y cuando llegué a la puerta, la vi hablando sola en el patio. Le grité para preguntarle qué estaba haciendo ahí, pensando que quizá había visto al gato del vecino, ese que siempre venía y usted acariciaba. Pero no había ningún gato. Cuando volteó, me dijo emocionada que su abuelita estaba ahí, junto a los lavaderos. Yo también la vi. Estaba de pie, bajo la parte techada, mirando hacia la casa y estirando la mano. Usted gritaba feliz que su abuelita había regresado, pero yo no sabía qué hacer. Su abuelita estaba internada, y aunque esa persona era idéntica, su mirada era diferente. No era la de ella. La llamé para que regresara a la casa,
y aunque usted quería quedarse, logré que entrara. Cerré la puerta de inmediato y le dije que su abuelita había regresado a casa de la tía Magdalena, pero que pronto vendría. Esa noche no podía dejar de pensar en lo ocurrido. Esto no se lo conté a nadie en ese momento, pero cuando la vi allá afuera, supe que no era mi imaginación. Varias veces, cuando ella estaba en el hospital, llegué a verla en casa. Pensé que eran mis ganas de que regresara, pero cuando la vi con usted, supe que no estaba alucinando. Mi abuelo me contó esto con tanta tensión que aún recuerdo cómo sostenía el volante con fuerza. Mientras hablaba, yo no podía dejar de pensar en todo lo que ocurrió durante esos días y en cómo esas experiencias me marcaron para siempre. Y la veía pasar por el patio. Me asomaba rápidamente, pensando en quién la habría traído o por qué pasaba por ahí y no por la entrada. Me preguntaba por qué no me hablaba. Salía a buscarla, pero no la encontraba por ningún lado. ¿Cómo era posible que se brincara la cerca? Esa vez pensé que quizá había visto mal. Una noche, mientras estaba por irme a dormir, venía de visitarla en el hospital. Apagué todas las luces de la sala y al llegar a la cocina, la vi en el patio, de espaldas. La pude distinguir porque la luz del patio estaba encendida. Corrí hacia la puerta, pero cuando salí, ya no estaba. Yo deseaba tanto que regresara pronto que traté de convencerme de que todo era producto de mi imaginación. Pensaba que verla era solo una rutina de tantos años compartidos. Pero había algo extraño. A tu abuela nunca le gustaba salir al patio por la noche. No era algo normal, y menos si era ella. Entré de nuevo, tratando de grabarme en la cabeza que lo que veía no era real. Sin embargo, esa tarde en la que saliste corriendo al patio y te vi con ella, fue la primera vez que lo que fuera que lucía como tu abuela me miró directamente. En ese momento, supe que definitivamente no era ella. Al día siguiente, ustedes se quedaron a dormir porque era fin de semana. Su tía los llevó a casa de sus primos. Esa mañana recibimos una llamada del hospital informándonos que tu abuela se había puesto muy mal y finalmente falleció. Fue un día terrible. No sabíamos cómo contarles a ustedes lo que había sucedido. Cuando tus papás te recogieron en casa de tus primos y me dejaron en la casa, tú entraste primero a recoger tus cosas. Mientras tanto, tus papás y yo no podíamos dejar de llorar. Mientras estabas adentro, te escuchamos hablando con alguien. Tu mamá y yo entramos rápidamente, y al mirar por la ventana, vimos cómo hablabas con tu abuela. Tu mamá comenzó a tartamudear al ver esto. Yo, sin saber qué hacer, le hablé a tu papá en voz baja, diciéndole que tú no podías verla de esa manera. Ambos estábamos impactados, pero tu mamá estaba aún más alterada. No sabíamos cómo explicarle a tu papá lo que estaba ocurriendo. Estábamos paralizados. No queríamos decirte que tu abuela había fallecido, menos aún cuando estabas hablando con ella. Recuerdo que, con la voz quebrada, intenté distraerte. Tiré algo cerca y te dije que lo recogieras, haciendo tiempo mientras intentábamos procesar lo que habíamos visto. Tus papás estaban en el auto, llorando, y yo te llevé conmigo a la camioneta para sacar unas cosas. No sé cómo logramos distraerte esa noche, hacer tiempo y al mismo tiempo aceptar que tu abuela ya no estaba. Cuando se fueron, les dijimos que tus papás habían visto una película triste en el cine, y tú lo creíste. Al día siguiente me fui con tu tío Gonzalo. Hablé por teléfono con tu papá la noche anterior y le conté todo lo que había estado sucediendo. No podía dormir. Ahora que tu abuela ya había fallecido, sabía con certeza que lo que veía en el patio no era ella. Esa mañana, mientras estaba en la casa antes de irme, seguía viéndola en las ventanas que daban al patio, a la cocina
y a una de las habitaciones. No soportaba verla de esa manera y tampoco quería estar solo en esos días tan recientes a su fallecimiento. Mientras estaba en casa de tu tío Gonzalo organizando el funeral, tus papás te contaron que tu abuela ya no estaba. Sin embargo, acordamos no mencionarte que la habíamos visto mientras seguía internada. Cuando volví a la casa, llevé a un sacerdote amigo mío y le conté todo lo que había pasado. Me ayudó a bendecir la casa. Me dijo algo que, en parte, ya sabía, que esa figura que veíamos no era tu abuela. También me explicó que, tras su fallecimiento, esa presencia parecía mirar hacia el interior de la casa, lo cual agradecí no haber entendido del todo. Muchas veces, los abuelos enfrentan cosas que solo con el tiempo entendemos. Y aunque tengan años de experiencia, hay situaciones que los superan, como nos pasa a todos. A veces, no importa cuántos años tengas, siempre habrá algo nuevo o inexplicable que enfrentar. Todo lo que se vivía en esos momentos y la rapidez con la que había que reaccionar en cuestión de segundos. ¿Qué habrían hecho ustedes? Cuéntenos mientras nos dirigimos hacia Costa Rica, donde Óscar Márquez nos relata lo siguiente. Esto sucedió hace no muchos años. Mi abuelo nos contó una vez a mis primos y a mí, ya siendo mayores, porque tal vez por eso esperó para relatárnoslo. No recuerdo bien cómo surgió el tema de hablar de historias de terror, pero estábamos en una reunión familiar en casa de una tía. Cuando nos quedamos afuera conversando con él, nos dijo que cuando nuestros padres eran pequeños, vivían en el distrito de los Desamparados, aquí en la provincia de San José. De repente, mis tíos y mi mamá se levantaron corriendo hacia el cuarto de mis abuelos para despertarlos, diciendo que la vecina, una señora que vivía al lado y conocían bien, estaba gritando pidiendo ayuda. Mi abuelo se levantó rápido, se puso los zapatos y salió porque ya podía oír los gritos desde la casa de la vecina. Al llegar, tocó la puerta pensando que tal vez estaban peleando, pues escuchaba a la señora gritar cosas como «Suéltalo, vete». Mi abuelo empezó a llamarla desde la puerta, preguntándole qué pasaba, y la vecina le respondió gritando que pasara por el pasillo y la ayudara. Mi abuelo no preguntó más, y les dijo a mis tíos que habían salido con él, que se quedaran afuera mientras él entraba. La vecina solía dejar el pasillo abierto, confiaba mucho en mis abuelos, y por ahí se llegaba directo al patio. Al llegar al lugar de donde provenían los gritos, no vio nada, pero escuchó claramente a la señora gritando desesperada, el llanto de un bebé y un fuerte aleteo que sonaba muy pesado, como si algo grande estuviera golpeando las láminas al volar. La vecina abrió la puerta y, ya dentro de la casa, donde podían ver bien, le dijo a mi abuelo, llorando, que la señora Lucía, otra vecina que vivía a 2 calles y con quien no se llevaba bien, había tratado de llevarse a su hija. Le contó que se despertó al escuchar llorar al bebé y vio a un enorme pájaro en la ventana, metiendo una pata para agarrar a la niña. La vecina empezó a forcejear con el ave y, ya cerca, vio que éste tenía la cara de la señora Lucía. El esposo de la vecina no estaba, pues trabajaba como guardia, y esa noche le tocaba turno. Mi abuelo nos contó que, aunque no sabía si creer lo que le decían, él sí había escuchado claramente los aleteos de algo grande. Se llevó a la señora y a su bebé a su casa, y pasaron la noche allí, hablando del incidente. Fue entonces cuando mi abuela le dijo a la vecina que había escuchado rumores de que la señora Lucía era una bruja, y que eso explicaría por qué cada vez que se cruzaban, Lucía hacía comentarios sobre su hija, que apenas tenía 10 meses. Al día siguiente, le contaron todo al esposo de la vecina. Mi abuelo lo acompañó hasta la casa de Lucía, para evitar que él hiciera algo imprudente. Estuvieron tocando y tocando,
pero no obtuvieron respuesta. Un vecino les dijo que Lucía había salido temprano esa mañana con maletas y bolsas y que alguien la recogió en un auto. Mi abuelo nos dijo que nunca volvió a verla y su casa quedó abandonada. En esas regiones se cuentan historias sobre personas que pueden transformarse en animales para buscar recién nacidos. ¿Qué ha escuchado usted sobre estas leyendas? Ahora vamos a México, donde Darío Zapata nos relata una historia impactante. Lamentablemente, no conocí a mi abuelo, pues falleció cuando mis padres llevaban 2 años de casados. Yo nací un año después, pero a mi abuela sí la conocí, y siempre nos contaba una historia de cuando apenas se habían casado. Mi abuelo era albañil y trabajaba muy bien, tenía buenas relaciones y era muy querido por su honestidad. Un día, trabajando en una construcción cerca del río Sacramento, algo extraño sucedió. Mi abuelo salió corriendo hacia su casa, asustado y agitado. Le contó a mi abuela que mientras caminaba hacia la obra, 4 compañeros suyos lo interceptaron y lo arrastraron de regreso al monte, diciendo que debían irse de ahí. Según ellos, habían visto a hombres armados enterrando cuerpos en el lugar donde trabajaban. Mi abuelo decidió quedarse en casa y no volver. Más tarde, se enteró de que todos sus compañeros habían muerto en ese lugar. Sin embargo, él juraba que esos mismos compañeros fueron quienes lo salvaron al impedirle llegar a la obra. Con el tiempo, mi abuelo dejó de trabajar en grandes construcciones y se dedicó a otros trabajos más tranquilos. Abrió una tienda en el centro de la ciudad y a pesar de todo lo que vivió, siempre agradeció haber salido con vida de aquella experiencia. ¿Qué historias o leyendas les contaban sus abuelos? Compártanlas con nosotros. Siempre nos interesa conocer sus relatos. No olvide apagar las luces y cerrar las puertas. Buenas noches.